Emisor Podcasting. Yo estaba de turno y llego a un matrimonio con una niñita de unos 12, 13 años. Resulta que la señora me hizo una denuncia por violación y la niñita esta es la víctima. Estaba sola en su casa y pasa una persona que se identifica como inspector de electricidad de Chilectra y que quería tomar la medición del tablero. Lo que nos aporta la víctima de que el tipo usaba 2 pares de pantalones y usaba unas zapatillas zapatos plumas blancos con ribete café. Las víctimas lo hacían entrar, esta era la quinta víctima. En el momento que va a tomar la medida del tablero, le pide un vaso de agua a esta chica. La chica entra, toma el vaso de agua y cuando se va a devolver, el tipo había entrado detrás de ella, le pone un cuchillo en la garganta y la viola. Cuando se retira, la víctima se baña y cuando ve el vaso, lo toma y lo rompe contra una muralla en el patio. Y le pregunto yo qué otra cosa tocó, no me dijo, fue lo único que tocó fue el vaso, pero lo rompí. Hasta ahí yo hubiera dicho, bueno, qué lástima, quedamos sin huella. Pero se me ocurrió hacer la última pregunta, le dije, ¿y de qué superficie era el vaso? ¿Son esos vasos color ámbar? Le dije, esos vasos se quiebran, pero no se fracturan completamente. Sí, pero me dijo, fue en el patio, un patio grande, está lleno de pasto. Entonces utilicé un rastreo científico que tenemos, que una vez vi en el laboratorio, en que con una pitilla hice franjas en el terreno, franjas rectangulares. Se hace una franja de más o menos 50 centímetros en que yo pueda definir mi rastreo sin hacerlo en forma al azar. Después fui imaginando trayectos de 50 centímetros por 10 metros más o menos que tenía el patio y fui recogiendo pedacitos de vidrio. De los 10 que encontré más o menos, en 2 revelé trozos de huellas del autor porque las comparé con las impresiones de las víctimas, no correspondían a ella, y me puse a investigar. El rastro que recogí era muy malo, le saqué foto y con 3 colegas antiguos, todos estuvimos como 8 horas para identificar 12 puntos característicos, porque era una mancha. Correspondía a un pulgar derecho. Me puse a investigar, una investigación muy lenta por la calidad de la huella dactilar, y cuando me faltaron unas 50 fichas, me avisan por teléfono que unos pobladores habían encerrado en una calle a un tipo que había querido violar a una niñita que se encontraba sola en la casa. Y lo que primero pregunto, ¿y cómo andaba vestido? No, me andaba con 2 pares de pantalones y andaba con unas zapatillas plumas blancas con ribete café. Le dije ser gallo. Entonces estaba detenido como sospecha y había sido ya entregado a la justicia, así que salió con el magistrado. Yo lo voy a dejar libre por falta de mérito, así que lo esperamos afuera. El tipo salió en libertad y lo detuvimos al tiro. Y se esclarecieron como 6 delitos de violaciones. Y el más determinante fue la huella dactilar con el cual nosotros lo acusamos, que era lo único que el juez tenía para procesarlo por las 6 violaciones. Y esos casos fueron conocidos como el caso de Chilectra. Durante 30 años, el detective Fernando Ilavaca fue perito en huellas en la Policía de Investigaciones, así como también fue jefe de la sección Huellas y jefe del Laboratorio de Criminalística Central, llegando a ser subdirector nacional. Su trabajo, el de sus colegas y la evidencia encontrada por ellos fueron claves para atrapar a ladrones, violadores y asesinos. Esto es Crimen, un podcast que rescata esas historias y se adentra en uno de los casos más mediáticos de los últimos 20 años, el de Roberto Martínez Vázquez, el Tilda. Capítulo 3. Fuego. Las autopistas de Santiago unen en 17 minutos a Pedro Aguirre Cerda con Vitacura. Son 21 kilómetros entre 2 comunas que en muchos sentidos están a años luz de distancia. En el listado de dinero por habitante que gastan los municipios, los coloca en el primer puesto y en el lugar 51, respectivamente entre las 52 comunas que forman la región metropolitana.
El 5 de junio del 2002, José Roberto Martínez Vázquez se convirtió en uno de los criminales más buscados por la justicia, luego de atacar a una familia en un exclusivo condominio del sector oriente de Santiago. Su retrato hablado aparecía en la prensa, que lo bautizó como el psicópata de la dehesa, un magistrado con dedicación exclusiva para su caso. Varios equipos de investigadores y peritos eran las señales de la presión que había para que esto fuera resuelto con urgencia. Las promesas de terminar con la delincuencia, las puertas giratorias y la inseguridad ciudadana estaban en la boca de todos los políticos entrevistados. Casi un mes después del ataque en la dehesa, 4 de sus víctimas lo identificaban, confirmando que Martínez Vázquez había sido quien había entrado a su casa para hacerles vivir una noche de pesadilla. Se vinculaba a los asaltos con violación que se habían cometido en Vitacura y en la calle Rosal del barrio Lastarria. Una de las víctimas pidió ver la espalda para reconocerlo. Ahí estaba la cicatriz de una herida, que ella misma le había hecho con un cuchillo, cuando él le dijo que le sirviera comida. Esto era un triunfo investigativo, que abarcó titulares por varios días. Para ese entonces, el Tila ya llevaba un par de semanas tras las rejas por un robo con intimidación, pero la policía lo investigaba por otro crimen, con menos ingredientes para causar conmoción pública. De hecho, ni siquiera sería noticia hasta que se lo ligara con las violaciones en el barrio Alto. Se trataba del asesinato, descuartizamiento y posterior quema del cuerpo de una chica de 15 años en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago Sur. Fernanda Varela, coautora del libro El Tila, un psicópata al acecho, relata lo sucedido. La historia de Maciel Zúñiga es probablemente la más cruda y la que refleja de mejor manera la personalidad psicopática de Roberto Martínez y la frialdad con la que podía actuar, porque a diferencia de los departamentos donde no cometió homicidio, acá efectivamente mató, y no solo eso, sino que también descuartizó y quemó a las orillas de la línea del tren a esta joven de 15 años. El 6 de mayo del 2002, Maciel Zúñiga salió por última vez de su casa en la población La Victoria. Le faltaban 17 días para cumplir los 16 años, y al igual que Roberto Martínez, era adicta a la pasta base. 3 días después, su cuerpo sería encontrado descuartizado y quemado en un sitio eriazo cerca de la línea del tren, sobre un colchón y cubierto con basura. La historia de ellos eran pololos, compartían drogas y él señala que Maciel había quedado embarazada y que había abortado, que él no había podido soportar esta noticia de haber perdido un hijo, considerando su historia de padre ausente, etc. Y por eso él la había matado. Y ahí también corre un fuerte rumor que salió en las noticias y todo en su momento de que él se había comido su útero, que había sido caníbal. Sin embargo, eso nunca se pudo validar. Ni siquiera ese embarazo fue comprobado. El mismo Tila, en una de sus confesiones, declaró que el asesinato había sido por encargo de un grupo de traficantes, mientras que en un artículo publicado por el diario El Mercurio en julio del 2011 aparece otro relato de lo sucedido. Ahí se dice que Martínez Vázquez confesó a la policía que él y Maciel estuvieron consumiendo pasta base y en algún momento del 8 de mayo discutieron por un paquete de drogas del que ella supuestamente se habría apropiado. La casa del Tila era un lugar de consumo habitual. Esa noche en la pelea, Martínez Vázquez habría apuñalado a Maciel. La periodista Fernanda Varela continúa con su relato. Lo que sí es cierto es que la mató y la descuartizó, y eso en las declaraciones cuando él lo toman detenido en la brigada de homicidio, la declaración que él da habla tan claro de los cortes que había hecho, los cuchillos que había utilizado, cómo la había guardado en las distintas partes, cómo había comenzado, que calzaba con los restos del cuerpo que habían encontrado, que no cabía duda que él efectivamente había sido quien la había matado. ¿Cómo llegaron a él? Bueno, ahí las investigaciones tuvieron que juntar varios cabos sueltos, y uno de los puntos claves para poder identificarlo fueron un par de niños que iban pasando con su bicicleta por al lado de la línea, y el Tila les dice: oye, si yo les paso 500 pesos, ayúdenme a juntar basura, que estoy aquí quemando unas cosas en la línea. Y estos niños efectivamente buscaron basura, se la pasaron, y ellos comentan después que se fueron a comprar un Berlín con esa plata.
Y ellos fueron los niños que después lo lograron identificar también. Y ese fue uno también de los crímenes que demuestran no solo la frialdad de Roberto Martínez, sino también dar luces importantes de cómo es nuestra sociedad, cómo funcionamos y cómo hemos abandonado a nuestra gente, porque si bien es el crimen más duro, solo supimos de este caso cuando ya fue conocido como psicópata la ESA, por ser una cabra joven, drogadicta, de la José María Caro. En su minuto no logró abarcar los noticieros. Con el cuerpo quemado, fueron las pruebas de ADN las que lograron identificar finalmente a la víctima. Después de algunas semanas, a pesar de que la familia hizo las denuncias respectivas al corto tiempo de su desaparición. Maciel vivía en esta casa de la población La Victoria junto a sus abuelos y su madre. Su adicción a la pasta base fue una constante fuente de problemas. Cursó solo hasta octavo básico y estuvo recluida en el Centro de Orientación Femenino. Frecuentemente se ausentaba del hogar por largo tiempo. La última vez que la vieron fue el 6 de mayo, 2 días antes de encontrarse con Martínez Vázquez. Yo estaba en duda, pero después dije yo que era ella porque no telefoneaba, no se sabía nada de ella. Siempre acostumbraba a llamar. Claro, y donde decían que estaba. Santiago es una ciudad grande, se acumulan cientos de casos. Los investigadores hacen su tarea y logran dar con la identidad de Maciel y vincularlo a restos biológicos que fueron el mismo tipo de pruebas que unas semanas después harían caer al Tila. En ese día a día, lograr conexiones entre cientos de crímenes que parecen sueltos es toda una proeza. Así lo explica el detective Ilavaca. Diariamente hay un grupo de turno que sale a todos los sitios del suceso. Ese grupo de turno es un perito por especialidad. En estos momentos tenemos 15 especialidades en el laboratorio de criminalística de Santiago y hay un laboratorio por región. Estos laboratorios por región tienen menos secciones que el laboratorio central. Entonces, cuando en Santiago, dependiendo de las características del delito, uno conforma un equipo de las 15 unidades, ¿cuántos van a salir a sitio del suceso? A ese en especial. Pero en el día hay entre 5 a 7 sitios de suceso por diferentes motivos: suicidio, homicidio, robo con intimidación, robo en inmueble, y el equipo va a todo esto en forma completamente coordinada. Según la policía, en esta búsqueda se cotejaron 5.000 fichas de violadores. Luego hubo un descarte por edad, descripción física y forma de actuar, quedando unos 25 sospechosos. Investigaciones explicó que en esta fase comenzaron las comparaciones por ADN. Como ya estaba en poder de la policía una camisa con sangre de Martínez, la noche del lunes se produjo la primera confirmación. Esa confirmación hizo que no solo la maquinaria de la justicia se acelerara, sino que también los medios de comunicación se volcaran para contar que el terrible psicópata de la dehesa ya estaba tras las rejas. Tenían una cara y un nombre para mostrar. Esta es la fotografía del presunto psicópata de la dehesa. Se llama José Roberto Martínez Vázquez y tiene 26 años. El 13 de junio, la Brigada de Homicidios de Investigaciones lo había detenido por asesinar, descuartizar y quemar a una joven de 16 años. Y desde el 20 de junio se encontraba recluido en la cárcel de Puente Alto por robo con violencia. El detective Ilavaca no fue parte de la investigación de Pedro Aguirre Cerda, pero también coincide con que las drogas probablemente estuvieron al centro del conflicto. Yo solamente me circunscribí a los peritajes por razones que no me competen conversar con los detectives que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque ellos tienen su jefatura, que es el que va a dar respuesta después a los interrogantes de la superioridad. Yo solamente me refería a mi caso como peritaje, como todo lo que me podrían preguntar de qué es lo que no lo hice o por qué no lo hice. Entonces cada uno protege su ámbito de trabajo para hacerlo lo más eficiente posible. Ignoro cuál fue la reacción que tuvo con la conviviente para que la matara y la quemara. ¿Qué es lo que motivó aquello? ¿Una discusión? ¿Estaba drogado? ¿Había consumido alcohol? No sé. No tengo los detalles. Cuando tomo conocimiento de lo que hizo con su conviviente, pienso lo que se salvó la gente que fue víctima de la violación.
empezó a crecer el interés por el seguimiento de las diligencias, a cargo de la jueza Catrina Chaín, quien habló con la prensa luego de que se había determinado que Martínez Vázquez, según un informe psiquiátrico, estaba cuerdo y era legalmente responsable por sus actos. A pesar, digamos, de que confesó en investigaciones, aquí no confesó. Confesó en parte. Habló de un grupo narcotraficante. Habló. Que lo estaban presionando. Que supuestamente lo habrían presionado para cometer el delito contra esta niña. ¿Y ahí no reconoció que había cometido el homicidio? No. Dijo que no lo había cometido, No. a pesar de las presiones. Se negó, absolutamente se negó a confesar eso. En el fallo se menciona que el cadáver fue encontrado con amarras similares a las usadas en la Dehesa, Vitacura y Calle Rosal. La jueza Catrina Chaín también le negó esos delitos. No sé si tiene una inteligencia superior. Lo que sí sé es que el sujeto, digamos, se expresa muy bien para el medio donde viene. Hace preguntas, después se desdice, exige que las declaraciones pongan lo que él quiere, digamos. Manipulador. En 2 ocasiones Martínez pidió plazos para preparar su declaración. En el interrogatorio de ayer usó términos jurídicos y le mencionó a la jueza la ley de drogas. Me habló del artículo 33 de la ley de droga que habla de la cooperación eficaz. ¿Y le ofreció entregar información sobre el narcotráfico en su sector, no? Sí, pero después se dijo y en realidad no quedamos en nada con eso. La experiencia del TIL ante la justicia y los años de crecer en centros de detención le hacían tener cuidado en cada palabra y declaración, que podrían significar confesiones involuntarias y posteriores condenas. Acusado de 3 casos de robo con violación y el homicidio de Maciel Zúñiga, comenzaba su proceso legal como uno de los delincuentes más peligrosos del país. Engrillado de pies y manos, era captado por decenas de cámaras que seguían sus pasos. El 2002 era un año complicado. La delincuencia se imponía como uno de los temas más importantes para la opinión pública, desplazando el desempleo de una crisis económica que comenzaba a olvidarse. Este era un caso relevante por el impacto que había causado. El ministro del Interior de ese momento, José Miguel Insulza, se sumaba a las declaraciones pidiendo una condena ejemplar y que fuera la última para Martínez Vázquez. Pero creo que la policía hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien. Yo estoy satisfecho por eso. Y ahora espero que la justicia haga lo propio y lo sequen en la cárcel por un tiempo, ojalá que no vuelva a salir más. En el próximo episodio de Crimen. Uno hace un recuerdo y se pone de parte de los afectados que van a seguir con ese trauma de haber sido víctima de una violación que no tan solo son los afectados las víctimas, sino que su entorno familiar. Algunos autores dicen de que los psicópatas, los violadores se alteran cuando algo descoordina lo que ellos tienen planificado. En una carta dirigida al ministro del Interior, Roberto Martínez culpa a la sociedad y a su origen por haberse transformado en delincuente. Usted habla de mi vida como si fuese para delinquir, aunque yo sea una vergüenza nacional. Les recuerdo que soy parte del producto interno de esta sociedad. El Tila venía engrillado de pies y de manos con su pechera amarilla, y no solo eso, sino que además nos dijeron que teníamos que hacer la entrevista a través de un vidrio de seguridad, o sea, no tener un contacto cercano con él, y usar el audio que nos estaba prestando Gendarmería, no el nuestro. Crimen es una producción audioficción de Emisor Podcasting junto a Relato, basado en los casos del detective Fernando y la Vaca en su trayectoria en la Policía de Investigaciones de Chile. Edición: Sergio Fortuño y Francisco Tapia Robles. Guión: Paula y la Vaca, Daniela Lagos y Marcos Silva. Música: Pedro Piedra y archivo de Canal 13, con la narración de Marcial Tagle. Producción: Paula y la Vaca, Sergio Fortuño y Marcos Silva. Dirección: Marcos Silva. Todos los derechos reservados. Emisor Podcasting.